Les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a la clase. Buscan en sus Biblias en el libro Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo, pero nos vamos a enfocar del versículo 1 al 3 y vamos a tratar de dejar de inicio el versículo 4. Voy a tratar de ser lo más breve posible. A las 5 de la tarde que estemos saliendo ya con el llamamiento al arrepentimiento. Son bromas. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo, si no se logra cubrir la clase, tenemos para el siguiente domingo para continuar. Buscan el libro de Primera de Pedro. Cuando lo tengan me contestan con un amén. Amén, lo tenemos todo ya. Pero antes que nada, vamos a inclinar el rostro y pedirle a Dios de que nos dé la dirección y que sea Él el que habla, que nos enseñe, no sea Dios, sino que sea Él, para que todo sea mejor asimilado y que sea el Espíritu Santo que nos llene de aquello que nosotros necesitamos como hijos de Dios. Inclinamos el rostro, hermano. Soberano Padre, gracias una vez más por este día, la oportunidad que nos das de estar acá. Pedirte, oh Dios bello, que sea siempre el invitado especial en nuestras vidas, en este local, en este habitáculo, Padre, y pedirte, oh Dios amado, de que seas tú hablando a través de mí, Padre. Tú sabes de que yo me equivoco y me equivoco a diario, oh Dios bello, pero si tú hablas a través de mí, oh Dios amado, no va a pasar eso, porque yo sé que todo lo que tú haces es perfección, Padre, y te pido que hables a través de mí. Utilízame, soy tu siervo, y llena nuestras vidas con tu palabra, oh Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Primera de Pedro, capítulo 5, lo vamos a leer todo. Yo lo voy a leer, ustedes lo pueden llevar con la vista. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ya puse acá lo que vamos a estar hablando en este momento. La palabra apacentar la grey de Dios. Pero antes de dar inicio, antes de llegar a este punto, les voy a tratar de explicar un poco y también lo que dice la Biblia acerca del primer versículo, que dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Me enfoqué en este versículo primeramente, hermano, todos sabemos de que el escritor es Pedro. Se ha estado dando las clases de que el escritor de este libro fue Pedro. Y Pedro
empezando, antes de estudiar, yo decía, ¿cómo voy a explicarlo? ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué es lo que voy a enseñar? Si todo lo que dice este libro está claro, hermano, más claro que el agua no puede estar, y yo digo, ¿cómo voy a hacer? Decía yo, estaba preocupado, abatido, hasta que Dios me dijo, hay mucho que hablar de ello. Para empezar, la palabra anciano. Pero sobre todo, hermanos, Pedro en esta carta o en este pasaje bíblico está exhortando a la iglesia, a los ancianos, a los líderes, porque en aquel entonces eran ancianos los que estaban en los tabernáculos, los que estaban en aquel entonces en lo que eran las iglesias, eran los ancianos, eran los líderes. ¿Por qué se les tomaba a ellos como líderes en ese entonces? Porque eran personas que ya tenían una edad avanzada y que ya tenían conocimiento y experiencias, que eran personas capaces, que sabían cómo poder llevar una iglesia, cómo poder llevar un grupo de personas en ese entonces. Y al igual se hace hoy en día en las iglesias. Antes de tomar los líderes de una iglesia, se toman si en realidad estas personas son aptas y capaces para poder cumplir los requisitos de poder llevar una iglesia, de poderla dirigir, de poder ser buenos administradores. Deben de ser capaces, con experiencias, y tienen que tener el conocimiento. De lo contrario, no van a poder llevar bien una iglesia. Entonces, en aquel entonces es igual que hoy en día. Se tomaban ese tipo de personas que tenían buen testimonio, que eran ancianos. Los apóstoles siempre se dirigían a Pablo. La mayoría de veces se dirigía a muchos ancianos, a los líderes, la Biblia los llama de ancianos y los llama de obispos. La palabra obispo es como hoy en día nosotros le diríamos un supervisor, que llevaba la supervisión de la iglesia, como lo vemos incluso en los trabajos. Cada quien nosotros estamos bajo supervisores, que ellos llevan el trabajo y nos dicen, mira, yo necesito que hagas esto. Yo, si ven que alguien no está rindiendo como debe ser, viene el supervisor y le dice, mira, tienes que hacerlo mejor, o da unas indicaciones, pero el supervisor debe tener el conocimiento un poco más que el empleado que está bajo su cargo. Entonces, esos eran los ancianos, y hoy en día también los tenemos. También no quiere decir de que en el ámbito espiritual, en el ámbito de las iglesias, la palabra anciano también no solo se refiere a personas de que sean de avanzada edad, también se le puede decir a personas que ya están avanzados pero en conocimiento, personas de que a lo mejor no tienen una edad muy avanzada de la tercera edad, pero sí ya son unas personas maduras, como hoy en día nosotros lo podemos decir, personas maduras que ya saben cómo poder dirigirse a cierto grupo de personas. Entonces, Pedro hace esto, cuando se dirige a ellos, a los ancianos, primero los exhorta, pero también él se pone en el mismo nivel de ellos, él se pone dentro de esa exhortación, como debe de ser, porque cuando alguien está exhortando a alguien y se pone bajo ese nivel de la misma exhortación a la persona que le está exhortando o le está aconsejando, esa exhortación como que tiene mayor impacto, mayor fuerza, porque si vemos una persona que sube al púlpito y dice, ustedes pecadores, ustedes que se están revolcando en el barro de pecado, se escucha bien ridículo, porque también eres pecador, al igual que todos nosotros. Y muchas veces, y me incluyo porque yo muchas veces lo he hecho, que me pongo como en las historias mitológicas de los griegos, que me pongo como en el Olimpo y veo a mis hermanos que se están revolcando en el pecado. Y yo digo, pecadores, incircuncisos. No debe de ser así, hermano. Debemos de también nosotros saber de que estamos en el mismo nivel, que también nosotros fallamos. Cuando yo digo, hermanos, nosotros estamos fallando en esto, trae mayor fuerza que yo diga, hermanos, ustedes están fallando en esto, haciéndome ver de que yo digo, soy una persona súper espiritual, que nadie me puede tocar, que ando caminando con los ángeles, que ni toco el piso, sino que ando meditando. Y no debe ser así. Por eso que me gusta bastante cómo Pedro empieza, primeramente demostrando un punto principal que debemos de tener como cristianos: humildad ante todo. Demuestra esa humildad. Dice, lo voy a leer nuevamente el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y dice, yo anciano también con ellos, y soy también, yo anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, porque todos sabemos de que Pedro fue un apóstol que caminó con Jesús.
Él escuchó sus enseñanzas e incluso él fue aquel apóstol que lo negó 3 veces. Fue aquel apóstol que caminó de lejos cuando veían que a Jesús lo azotaban. Por eso que él dice que él vio sus padecimientos de Cristo. Incluso, tanto como él iba a padecer Jesús, también sus apóstoles, sus discípulos, e incluso hoy en día como cristianos nosotros padecemos, a lo mejor no tan grandemente como ellos, pero ciertamente padecemos aunque sea un poquito, no comparado a ellos, porque ellos sí padecían más. Dice: yo han sido también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Vamos a pasar al siguiente versículo. Pero antes de pasar al siguiente versículo, se me escapó darle un pasaje bíblico, hermanos, que está en Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Si alguien lo tiene, me gustaría que se pusiera de pie y lo leyera. Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Sí. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué es esto? Y respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes, solo tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Todos nosotros sabemos este relato de la Biblia en el Evangelio de Juan, cuando Jesús va a la cruz, muere, resucita y va y se presenta ante Pedro. Todos nosotros ya sabemos esa historia, creo que ya estamos familiarizados con ella. Cuando viene Pedro, que le falla, le niega, y él regresó al lugar que nunca tuvo que haber regresado, donde Dios lo había sacado cuando lo encontró, cuando él era pescador. Volvió a ese lugar, pero llegó Jesús ya resucitado y se topa nuevamente con él. Y se encuentran el traidor y el amigo traicionado, Jesús y Pedro, se encuentran nuevamente y tienen esta plática que le dice Jesús: ¿me amas? Todos nosotros lo sabemos, pero le dice: sí, te amo, apacienta mis ovejas. Nuevamente le vuelve a hacer la misma pregunta 3 veces, y a la tercera fue cuando Pedro se entristeció y le dice Jesús de que debe de apacentar sus ovejas. Es eso a lo que me quería meter, hermanos: apacentar la ley de Dios. Antes de meterme a esto, ¿alguien tiene alusión o significado con esta palabra apacentar? Que me podría decir, significa esto, condenota esto, la palabra apacentar. El pastor apacentar ahora la guía, que la cuida, no la verdad que se le pierde y se enferma de la cuida. Amén, hermano. En sí, esta palabra o término es utilizado para aquellos pastores de ovejas en aquel entonces. Y todos nosotros sabemos de que Dios a nosotros nos toma como su rebaño, como sus ovejas. Entonces, la palabra apacentar es pastorear, también cuidar. Ese es el significado de la palabra apacentar: pastorear, cuidar. Y ahora vamos a dar la siguiente palabra, la grey. ¿Qué entienden ustedes o qué entienden con esta palabra, la grey? Amén. Es un rebaño. Rebaño o manada. En pocas palabras, Pedro estaba, de cierta manera, diciéndole a los ancianos lo que Jesús le había dicho a él personalmente, libros atrás, tiempo atrás: apacentar la ley de Dios, apacienta mis ovejas. Fue el mandato o el encargo que le dejó el Señor Jesús a Pedro.
Y viene Pedro, y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, versículo 2, perdón, está diciendo, ustedes ancianos deben de apacentar la grey de Dios. Ustedes deben de pastorear, cuidar el rebaño o mi manada o mi congregación, como lo decimos hoy en día. Eso es lo que está diciendo. Ya seríamos entrada con el versículo 2. Apacentar la grey de Dios. Lo voy a leer, el versículo 2, primera de Pedro. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es lo que le está diciendo nuevamente Pedro, lo que Jesús le había enseñado a que le diga a los ancianos, a los líderes. Es lo que nos dice la palabra de Dios hoy en día nosotros, si estamos en un puesto en la iglesia de líder o estamos en un puesto en la iglesia sirviendo, debemos de apacentar la grey de Dios. Es lo que está diciendo Pedro, apacentar la grey de Dios. Pablo se dirige en el libro de Hechos a cierto grupo de personas y nos vamos a ir para allá, o algún hermano que le gustaría ayudarme a leerlo. Está en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Si alguien lo tiene, hermano, me gustaría que se pusiera de pie y lo leyera para la congregación. Y lo analizaremos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hermano Edgar. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, y el que está en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén, hermanos. Lo estamos escuchando. Son palabras de Pedro que está dirigido a un cierto grupo de personas que está diciendo: apacienta la grey de Dios. Ustedes son obispos, porque les había dicho anteriormente, la palabra obispo tiene significado de supervisor. Eso es lo que deben de hacer los ancianos, eso es lo que deben de hacer los líderes. Las personas que Dios ha puesto en frente, que van a dirigir una iglesia, deben de ser aptos, capaces. En las clases de homilética, de hermenéutica, se nos ha enseñado acerca de un pasaje bíblico que yo creo que ya lo memorizamos los que tuvimos el privilegio de estar en las clases, acerca de Timoteo, cuando le dice de que nosotros debemos de presentarnos ante Dios como siervos aprobados ante Él, que debemos de usar, estoy parafraseando, que debemos de usar la palabra de Dios bien, debemos de trazar bien la palabra de Dios, debemos de ser aptos, capaces para hacerlo, porque si no, como un ciego va a guiar a otro ciego, es imposible. Debe ser una persona que ya tiene cierto conocimiento para poder guiar a aquella persona que apenas está levantando, que es un bebé en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo, debemos de apacentarla, somos obispos. O sea que si tú ya tienes el conocimiento de la palabra de Dios y tienes a tu cargo personas de que las estás discipulando, debes de ser un buen obispo, que trace la palabra de Dios correctamente, como debe de ser. Y eso es lo que nos está diciendo. Pero ahora surge una pregunta, hermanos. ¿Por qué la preocupación? ¿Por qué la preocupación de Pedro en decirle a los ancianos? ¿Por qué la preocupación de Jesús de decirle a los ancianos? ¿Por qué deben de apacentarla? Deben de apacentarla, deben de cuidarla, deben de protegerla, deben de saberla guiar. ¿Por qué les dice esto? Porque el trabajo no es fácil, es un trabajo muy extenso. Amén, hermano. Hay un punto bien interesante en esto, primero de Timoteo también. Pablo cubre todas esas áreas, los requisitos que deben tener los obispos y los diáconos. Entonces aquí en esta otra parte pues estamos asumiendo que todas estas personas pues, que Pedro se está dirigiendo a ellos tienen unos requisitos ya mínimos, ¿verdad? Como líderes de la iglesia. Pero muchas veces se nota que la persona cuando llega a un grado de líder empieza a actuar de una manera diferente, porque se pone orgulloso, se pone como que está por encima de la gente, ya es el que manda, y entonces pues ya ese no está apacentando las ovejas, sino que las está mandando. Así es, hermano. ¿Verdad? Y ya vamos a llegar a ese punto en el siguiente versículo, creo que es acerca de
este obispo, este anciano no debe de tener señorío sobre esas ovejas. Y vamos a llegar a ese punto. Y una de las cosas que le iba a hacer recomendación, hermanos, era de que leyeran Primera, Segunda Timoteo y Tito, porque ahí da muchos requisitos acerca de los obispos, de las personas, como Pablo los estaba instruyendo, todos los requisitos que les estaba dando Pablo a Timoteo y a Tito, cómo debían de ser ellos, estar preparados ellos para la obra de Dios, para poder llevar esa iglesia que Dios les había encomendado a través de ellos. Y me gustaría que los leyeran. Son libros que son cortos, me gustaría que los leyeran para que tuvieran una familiarización, para que cuando en el desarrollo de lo que vamos a estar hablando estos domingos, ya ustedes ¿cómo les digo? No tengamos tanto problema para comprender un poco de lo que vamos a estar hablando. Entonces, mi pregunta, hermanos, es esa. ¿Pero por qué la preocupación? La hermana dio un punto, pero hay otros puntos más que los vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 10. Vamos a leer mucho, como el pastor dice, y es bueno, hermanos. Vamos a leer mucho Juan, capítulo 10. Si alguien lo encuentra, me gustaría que lo leyera, hermanos. Juan, capítulo 10, versículo 1 al 18. Juan, capítulo 10, versículo 1 al 18. Presten atención, hermanos, y escuchemos bien lo que Jesús está diciendo, de enseñanzas de Él. Juan capítulo 10, versículo 1 al 18. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no extrañan. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el salario, y que no es el pastor, quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las ovejas huyen. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también deben traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Vemos, hermanos, por qué el encargo de Jesús a Pedro de que apaciente sus ovejas. ¿Por qué el encargo de Pedro a los ancianos de que apacienten sus ovejas? ¿Sí, hermano? Porque ahorita en este tiempo se está dando lo que es la palabra al pastor que tiene que ser imitador de Jesucristo. No le interesan las ovejas, solo tiene un negocio y una fama que está sediento de fama. Amén, amén, hermana. Me gusta eso, porque de eso que ella está diciendo lo vamos a hablar un poquito más adelante.
de las ganancias deshonestas, porque Pedro está dándole ciertos requisitos a los ancianos. Pero qué bonito lo que dice la hermana. Pero también, hermanos, hay lobos. Por eso que Jesús, en el pasaje que leyó nuestro hermano Leonel, da una alegoría, pero no le entendieron lo que él estaba diciendo. Y luego vuelve a decir y a explicarlo detalladamente, de que hay lobos, hay engañadores que van a venir, que hay entre las iglesias, en medio de las iglesias, que su único propósito y mente es destruir lo que Dios quiere edificar. Hay muchas enseñanzas en lo que leyó nuestro hermano, tanto esa y tanto al obispo, pastor o anciano debe de estar plenamente capaz de poder dirigir a esa congregación, porque si no tiene ese conocimiento, si no tiene la palabra de Dios de refuerzo para poder guiar a esa congregación, puede venir un lobo y ¿qué es lo que va a pasar? La va a engañar, la va a sacar del corral, del redil, como como lo dice la Biblia, y hay muchas alabanzas que también hablan acerca del redil, del corral donde están las ovejas encercadas, las va a sacar de ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Las puede devorar. Hace poco estuve viendo con el hermano Nelson unas enseñanzas para niños acerca de un pastor que va con unas ovejitas. En la enseñanza es para niños. En la enseñanza sale de que las ovejitas pueden hablar y aparece un lobo que está así como en un pasto que está elevado, tiene una altura como así, y aparece el lobo que se pone una máscara de ovejita, y aquí solo saca la cabecita de ovejita y le dice, vente para acá, que vas a encontrar un buen pasto para comer. Y la ovejita le dice, pero yo voy siguiendo al pastor, no le hagas caso, vente para acá, ya vas a ver que te vas a deleitar y te vas a gozar y te vas a saciar del alimento que yo te voy a enseñar aquí que hay, te vas a estar satisfecho. Y le dice a la ovejita, ok. Y va la ovejita y se va detrás del lobo vestido de oveja. Nosotros lo hemos leído, está en la Biblia, que hay lobos rapaces vestidos de ovejas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va la ovejita, ya cuando el lobo logra alejar a la ovejita del redil o de la custodia del pastor, se quita la máscara y muestra su verdadera cara, que es el lobo, y trata de comerse a la ovejita, y la ovejita luchando a que no se la comiera, y hasta que logró llegar el pastor y logró tomar la ovejita y espantar al lobo. Entonces, esto es lo que me gustó bastante de este pasaje bíblico que leyó nuestro hermano, acerca de que el pastor debe ser una persona capaz, el obispo o los ancianos o los líderes deben de ser personas capaces para poder tener en sujeción, para poder tener bien aquellas personas, para que no vayan a caer en este tipo de errores o salirse del camino. Ahora, el versículo 20 y 28 que había leído nuestra hermana habla acerca de eso, apacentar la grey de Dios. Dice en el mismo versículo 2, no dice el versículo 2, lo voy a leer nuevamente, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, lo que deben de hacer los ancianos, cuidando de ella, no por fuerza, no obligadamente, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Voluntariamente es lo que quiere Dios que nosotros lo hagamos, hermano. Voluntariamente, no debemos de hacer que va a estar el pastor con una pistola y le va a decir, si no lo haces te voy a dar balazo. No, tiene que ser voluntariamente. ¿Por qué, hermanos? Porque todo tiene que ser para Dios, lo debemos de hacer con amor. El pastor lo estaba hablando, los mandamientos más grandes, amar a Dios sobre todas las cosas, debemos de amarlo a Él primeramente, para poder amar a esas ovejitas que Dios ponga de cargo de nosotros. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 12, habla acerca de ellos. ¿Algún hermano que le gustaría ayudarme a leerlo? 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 12. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 12. Habla acerca de la voluntad que debemos de tener. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortaos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y vuestro amor para con nosotros abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de vos, de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Al versículo 18. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud de vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Perdón, hermana, ¿en cuál versículo se va ahorita? 17. Perdón, hermana, era hasta el 12. Muchas gracias, hermana. Ok. Bien. El enunciado dice la ofrenda para los santos. Este es Pedro que está hablando con los corintios, que le está hablando acerca de las ofrendas a los obreros de Dios. El versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Voluntad dispuesta, hermano. Porque muchas veces nosotros tenemos la voluntad, pero no lo hacemos. Hace poco estaba viendo un anuncio, un comercial, de que era para el Día de los Enamorados. Era el comercial referente a esto, que la esposa le dice, el cuadro está así, la esposa está en la cocina con el marido está sentado en la mesa del comedor. Y dice la esposa, mi amor, ¿qué le dice? ¿No te acuerdas de qué día es hoy? Sí, le dice el marido. Es nuestro aniversario, le dice. Y no me compraste nada, le dice la esposa, ningún regalo, ningún presente. Y le dice, no lo hice, pero tuve la disposición, tuve la voluntad, dice. Y sale la mujer abrazando, ay, mi amor, dice. El anuncio da una referencia acerca de que si tiene la voluntad, está bueno. Pero este pasaje bíblico nos está diciendo lo contrario. Debemos de tener la voluntad, pero la disposición dispuesta de hacerlo. No solo quedarnos. Me incluyo. Yo muchas veces digo, vamos a hacer esto, porque sí, viene de nuestro corazón, queremos hacer las cosas, pero muchas veces tenemos ese problema, como todos lo tenemos como seres humanos, esa barrera que es el pecado, como dice Pablo, de lo que predicó el pastor, el pecado que mora en mí. A veces me encuentro haciendo cosas que no quiero hacer,
Más las que no quiero hacer son las que me encuentro haciendo. Es lo que sale diciendo Pablo en ese pasaje bíblico de Romanos 7. Y eso es lo que debemos de ser nosotros. Tener esa voluntad, pero tener esa disposición de hacerlo. La Biblia nos dice, debemos también de ser hacedores. Dice en sí, debemos de ser oidores y hacedores, pero en sí tenemos que actuar, hacer. Tenemos que tener la voluntad, pero sí tenerla dispuesta a todo lo que venga enfrente de nosotros. Eso es lo que dice el pasaje bíblico. Lo único que lo leímos un poco, fue mi culpa, hermano, fue mi culpa. Lo leímos un poco más. Y es lo que está diciendo Pablo a los Corintios acerca de esa voluntad que nosotros debemos de tener, la voluntad que le está pidiendo Pedro a los ancianos, que deben de hacerlo voluntariamente, no a la fuerza, no porque, como les dije, de porque me están poniendo algo a que lo haga, porque me están poniendo presión a que lo haga, porque si no lo hago, ¿qué van a decir los hermanos de mí? Porque si no estoy cumpliendo bien, ¿qué van a decir los hermanos de mí? Que soy un carnal, que soy una persona pecadora, todos lo somos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, hermanos? Ya vamos a terminar un poquito más porque el tiempo nos está abordando. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud o algún comentario o algo que quieran agregar? ¿No? ¿Seguimos? ¿Está todo claro, hermanos? Ya vamos a hacer preguntas entonces al final. Lo veo un poquito apagadito, hermano. Yo sé de que tenemos hambre, como yo digo siempre. El corazón aguanta lo que soporta nuestro estómago. Pero ya nos vamos a ir un momentito más, aguántenlo un poquito más. Entonces, lo que estamos viendo, debemos de tener esa buena voluntad. Efesios 6, versículo 1 al 8. Vamos a quedarnos hasta ahí, lo vamos a leer, lo vamos a analizar y el siguiente domingo vamos a seguir. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 8. Si alguien lo encuentra y lo quiere leer, se puede poner de pie y hacerlo, hermano. 6, capítulo 6, versículo 1 al 8. Hermano, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Dice ese, hermano? Sí, Efesios 6, 1 al 8. Dice: porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que en el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén, hermanos. Amén, muchas gracias. Da Pablo ciertos puntos en los que deben de atender como cristianos, ciertos puntos que debemos de atender como cristianos. El versículo 7 dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Lo que nos estaba predicando nuestro pastor ahora, que debemos de hacerlo al Señor. Primero debe ser Él el primero de nuestras vidas, para que así por consecuencia se refleje y sea beneficioso tanto a aquella persona que está a nuestro alrededor y a nosotros también, pero de buena voluntad, hermanos. No porque no lo voy a hacer, pero aquel hermano me cae mal, quisiera que ya se lo llevara a Dios. No debemos de tener eso, hermanos. Debemos de hacerlo de buena voluntad, de amor. No debemos de tener eso en nuestros corazones. Y lo digo, hermanos, causa gracia o risa, pero a mí a veces me ha pasado, y lo digo porque yo soy humano. Cuando yo me enojo, no, a lo mejor no digo consúmelo, Dios, llévalo. Pero a veces me dan ganas de decirle: Señor, ayúdame con la paciencia, porque si no siento que ya lo voy a... Pero no llego hasta eso, porque Dios me ayuda para que no llegue hasta ese punto. Pero todos pasamos eso, hermano, como cristianos. Lo que pasa es que muchas veces a lo mejor no se demuestra esa cara de la moneda, porque somos hijos de Dios,
tenemos a Dios en nuestro corazón, pero también padecemos de muchas tentaciones y de debilidades a diario. Entonces, volviendo al tema, de buena voluntad, hermanos, debemos de hacerlo todo de buena voluntad, porque todo lo que lo hacemos para el Señor. Y cuando hacemos algo, dice Jesús, cuando hacemos algo, incluso para aquellas personas pobres, háganlo, porque es como que me lo están haciendo a mí. Eso es lo que Él nos enseña, lo que nos dice que nosotros hagamos. Vamos a concluir hasta acá, hermanos. Al siguiente domingo vamos a dar inicio con las ganancias deshonestas, en el versículo 2. Me ayudan de apuntadores por si me pierdo algo. Me dicen, no, hermanos, vamos a dar inicio en ganancias deshonestas. Pero antes, como siempre dicen, de que debemos dejar tareas, les traje una tarea para que la escudriñen. Esto trae dos beneficios, hermanos. Primero, para que se familiaricen con los conceptos de la Biblia y que cuando lo estemos leyendo van a decir, esto quiere decir. Y también me ayuda a mí para no estudiar mucho. No se aprueba. Vamos a concluir hasta acá, hermanos. Solo les voy a dejar unos ciertos puntos o conceptos de que los busquen si pueden, hermanos. Sería bueno que los busquen para que se familiaricen con estos conceptos. Porque cuando nos familiarizamos con estos conceptos, nos es más fácil incluso leer la Biblia y comprenderlo un poco más. Si gustan lo pueden anotar. Ya lo vimos. El primero que vamos a ver es, busquen la palabra ánimo pronto. Ánimo pronto, hay varias, hermanos. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Aunque a lo mejor una van a decir, pero esto para qué, hermanos, pero también es bueno saberlo porque sinceramente había unos conceptos que yo no los sabía y yo los expreso mucho, pero no sabía qué significaba. Y por eso que yo dije, a lo mejor va a ser importante para mis hermanos también. O será de que solo yo soy el único burro, pero yo creo, hermanos, de que a todos nos va a ayudar. Perdón, hermanos, digo todo eso para que no se me duerman y estén un poquito más atentos. Ánimo pronto, sumisos. Revestidos. Soberbia. Revestidos, soberbia. Soberbia. Ansiedad. Sobrios. Gracia. Fe. Gloria. Fiel y ósculo. Son las preguntas que me gustaría que las anotaran, hermanos, y las... Ósculo. Ósculo. Esa palabra, créanme, hermanos, que yo muchas veces la había leído y no sabía lo que significaba. Incluso la palabra gloria, yo muchas veces digo gloria a Dios, pero no sabía el significado de la palabra. Y me gustaría que lo buscaran, hermanos, un tiempo libre que tengan, búsquenlo, para que se familiaricen con el concepto. La siguiente clase, cuando lo estemos leyendo, puede que les pregunte qué significado tiene, o cuando lo estemos leyendo, van a tener incluso una mejor comprensión del contexto o del versículo que vamos a estar leyendo. Y como les dije anteriormente, si pueden también lean Primera, Segunda de Timoteo y Tito, que también habla acerca de cómo Pablo estaba preparando a Tito y a Timoteo para lo que era la obra de Dios, porque ellos iban a ser pastores, obispos de esa congregación. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Algo que agregar? Perdónenme, hermano, por lo que digan. Todas estas palabras que hemos anotado son las que vamos a ver el próximo domingo. Las vamos a ver en el transcurso de toda la clase, hermanos. Perdón, no me expliqué bien. Las vamos a ver en el transcurso de la clase, de los versículos que vamos a estar leyendo. Y yo creo de que va a ser importante para todos nosotros, porque la vamos a leer y vamos a decir, esto significa. O sea, vamos a buscar el significado. El significado es para tener el concepto, Okay. que lo aprendamos y tengamos eso, porque eso nos va a alimentar a nosotros, para también la lectura de la palabra de Dios. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Nada, hermanos. ¿Queda todo claro? ¿Ese significado lo tenemos que encontrar en la concordancia de nuestra Biblia o en un diccionario bíblico? Lo pueden encontrar en un diccionario bíblico, puede
en un medio secular, hermano, porque hay palabras que se pueden encontrar en un diccionario secular, puede ser en cualquiera de los dos. Había unas de que se me hizo muy difícil porque yo tengo un diccionario bíblico y tengo otros más, pero le comprendí el significado leyendo otras revisiones de la Biblia, otras traducciones, y eso me ayudó bastante un poquito para poder comprender. Pero sí, pueden encontrarlo tanto en el diccionario bíblico y tanto en un diccionario secular, en cualquiera de los pueden encontrar palabras. ¿Perdón? No internet. O también internet, podemos utilizar internet. El internet también, tanto puede ser una herramienta para edificación, puede ser una herramienta de perdición. Ya me estaba perdiendo, pero son bromas. Me disculpan por lo que dije anteriormente, no, yo lo quise decir, pero se me escapó. A veces digo burradas que no lo voy a decir, pero vamos a concluir hasta acá, hermanos. Veo que no hay preguntas ni inquietudes, pero no crean que lo estoy dejando así en un espacio que no le estoy tomando importancia. Si me hacen preguntas, tarde o temprano voy a hacer preguntas, hermanos, porque sería bueno de que entendamos lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Vamos a inclinar el rostro y le vamos a pedir a nuestro hermano Mauricio si nos puede despedir en palabras de oración. Amén, hermanos, oremos. Padre, te damos gracias esta tarde, gracias porque nos dices tu palabra, porque nos enseñas y porque nos permites escudriñarla y estudiarla. Señor, bendice a cada uno que se retiran y que podamos ir a nuestras casas y descansar y esperar el día de mañana, que siempre tu bendición esté con nosotros. Señor, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo.